transmitiendo por primera vez desde Facebook Live, así que para toda la gente que no conoce lo que es Bases, antes de empezar les voy contando. Bueno, Bases para el Bien Común es una organización sin fines de lucro que comenzó hace un año y medio más o menos a gestarse, y que convocó a dirigentes de distintos espacios políticos y partidarios que tenían una visión y una mirada similar en cuanto al bien común, con los principios de subsidiariedad, solidaridad, dignidad de la persona, y también los mismos valores, libertad, justicia, verdad. Así que en ese entorno, la verdad es que logramos una convocatoria muy linda. Son unos 28 dirigentes que hoy adhirieron a Bases para el Bien Común, en su mayoría senadores y diputados nacionales, pero también se van sumando algunos intendentes y funcionarios de distintas provincias. Y bueno, y más allá de los dirigentes, hay un grupo humano muy lindo detrás, que también tiene una vocación por el servicio y la política desde distintos lugares y profesiones, que bueno, nos convocamos también acá para trabajar en transmitir este mensaje y potenciar todos aquellos cuadros políticos que nos representan. Fomentar el diálogo, la participación y el debate de ideas. Así que entre esos hay varios que trabajamos también en el Congreso y otros que se fueron sumando en el camino y que esperamos se sigan sumando en este grupo. Bases, a su vez, bueno, este año con toda la situación de la pandemia cambió en el modo de articular, pero el año pasado tuvo muchas reuniones de dirigentes, foros, donde también se convocó en varias oportunidades a la academia, representantes de distintas universidades, y se trabajaron temas de agenda parlamentaria, de agenda pública y en general, y también hicimos reuniones de formación para el equipo de Bases que participa activamente. Este año estamos lanzando nuestro primer curso de formación para jóvenes líderes, que cambió completamente a la modalidad virtual y que, bueno, va a iniciarse a fines de mayo. Pero estamos con esos desafíos y también tratando de generar un espacio para fomentar los cuadros políticos femeninos con esta mirada, ¿no? Esta mirada que nos une y que es diferente y entendemos muy superadora para la construcción política y nuestro rol. Así que, bueno, eso es base. Cualquier duda que tengan, quienes no nos conocen, nos pueden escribir, pueden seguir nuestras redes, y también conocer los perfiles de los dirigentes que forman parte. Y bueno, y esta es una charla dentro del ciclo de charlas que estamos teniendo este año, lo quisimos hacer abierto. La última reunión fue con el senador Fiat, Mario Fiat, que nos habló mucho de políticas sanitarias, participaron varios dirigentes, pero bueno, ahora queríamos empezar a tener la posibilidad de charlas abiertas que nos permite esta maravillosa modalidad tecnológica de Zoom, entre otros. No estoy haciendo ningún tipo de propaganda, ¿no? Pero es la herramienta que estamos utilizando por el momento. Bueno, Agustina, yo creo que ya podemos empezar. Ya hay 26 personas conectadas acá en este Zoom, más 13 personas que están siguiéndonos por Facebook Live. Así que era más o menos los que teníamos confirmados inscritos a participar. Vamos a, si te parece, a presentar a los chicos. Les comento una cuestión técnica. Están, salvo los expositores, todos con bloqueo de sonido para que se pueda escuchar mejor y no haya interferencias en la charla. Después lo iremos abriendo cuando venga la parte de preguntas. Cualquier inconveniente o algo pueden levantar la manito y los vamos habilitando. Las preguntas pueden ir volcándolas por el chat, ya sea tanto el chat de Zoom, los que están en la sala de Zoom, y los que están en Facebook, en el chat de comentarios de Facebook, de este mismo video, para que después los expositores contesten. Yo les quiero presentar, en primer lugar, a Santiago Castro Videla, que es abogado, magíster en Derecho Administrativo, y diplomado en Derecho Constitucional profundizado y especializado por la Universidad Austral. Es profesor invitado sobre temas de Derecho Constitucional, Administrativo, Regulación Económica en diversos cursos de posgrado de la Universidad Austral, la Universidad de Buenos Aires,
Universidad Argentina de Empresa, Universidad Nacional de La Plata. Es coautor, entre otros, del libro Control del Congreso sobre la actividad normativa del Poder Ejecutivo, que es en coautoría con Alfonso Santiago y Enrique Veramendi. Además de ser un amigo personal y de bases. Y Agus, ¿querés presentarlo a Luis? Bueno, Luis Vivacqua, miembro de Bases para el Bien Común, abogado, magíster en Derecho Tributario, diplomado en Derechos Humanos y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, y también es secretario técnico de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, del SEC. Bueno, bicameral. Los dejamos Santiago y Luis para comenzar. Bueno, muchas gracias por la presentación. Lucho, te dejo el uso de la palabra. Gracias, Santiago. Gracias, Santiago. Bueno, preparé un PowerPoint que es extensísimo. Después que lo terminé me di cuenta que nos quedábamos a dormir acá. Así que voy a pasar varias filminas rápido, pero ténganme paciencia. Y también ténganme paciencia porque suelo hacer lío con la filmina, el Zoom y todo lo tecnológico. El otro problema que encontré, que van a ver que encontré, es cómo encauzar un tema que es esencialmente jurídico y complejo, con aristas de política muy marcadas, con algo que llegue a bases que no somos todos abogados. Entonces, ¿cómo hacer que llegue este concepto? Bajarlo sin destruirlo, es todo un desafío. Entonces, en esa lógica, traté de hacerlo lo más llano posible. Si hay alguna duda, después la ampliamos. Aparte de eso, me permitía jugar con que está Santiago del otro lado y que puede cubrir todo lo que voy dejando con cuestiones más técnicas. Acabo de poner el cronómetro para no pasarme, pero bueno, básicamente esa es la idea. Si me dan un segundo, ya comparto. Para variar, no lo tenía abierto, así que dame un segundito. Ahora sí. Bueno. Como les dije, el PowerPoint tiene la característica de ser eterno. Todo lo contrario a lo que recomiendan con los PowerPoint. Si nosotros nos planteamos esta charla en conjunto, podríamos sacar una charla por cada uno de los temas. Por emergencia, por las facultades del presidente para dictar decretos de necesidad de urgencia y por el bien común en sí mismo. Y ni que hablar por el COVID. Entonces el COVID es disparador de lo que les quiero comentar. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo era nuestra vida antes del coronavirus, vamos a ver que nuestra vida diaria cambió y seguramente el futuro también. Y nos interroga sobre un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestra vida, sobre todo con la salud. La primera cuestión es, ¿podremos no contagiarnos o nos tendremos que contagiar en etapas? La segunda es, ¿cómo cuidamos al resto de nuestras personas queridas dentro de esta pandemia? ¿Cómo será el futuro? ¿Podrá venir alguna enfermedad aún peor? Pero también nos vamos a preguntar sobre la restricción de derechos. ¿Está bien lo que está haciendo el Ejecutivo? ¿Tendría que hacerlo de otra forma? ¿Es razonable? ¿Altera demasiado los derechos? ¿Los restringe? ¿Los destruye? Y ahí entra la otra pregunta. ¿Cuál es el alcance del Poder Ejecutivo en las emergencias? Incluso en estas que estamos hablando. Porque si nosotros nos paramos en una versión extrema, veremos que podríamos llegar a decir que podría haber habido una ley de delegación justo antes que corran todos a su casa para cubrirse de esta pandemia. Y me estoy refiriendo a los legisladores. Pero bueno, no. Salió un decreto de necesidad de urgencia y ahí empezó el aislamiento. Y se potenciaron y tomamos nota de estas realidades. Después
también nos vamos a preguntar sobre los problemas sociales del aislamiento. ¿Cómo va a ser el día después? ¿Cómo nos vamos a saludar? ¿Cómo vamos a interactuar con el otro? ¿Vamos a volver a tomar mate en común? No. Acá me apuntaba mi señora cuando estaba planteando esto, los padres educadores. Y bueno, eso también es una realidad que por ahí no la teníamos tan claro. La violencia, las desigualdades, la historia de los olvidados, o sea, nosotros estamos en una situación en donde por ahí somos privilegiados en relación a otros, tanto en cuanto a cómo vamos a poder seguir absorbiendo educación y cómo vamos a tener algunos bienes que otros no van a tener. También nos vamos a preguntar sobre las consecuencias económicas, sobre la situación que se va a plantear respecto a las empresas, si quiebran o no quiebran, si cobro el sueldo o no cobro el sueldo, si cobro la mitad del sueldo, si van a bajar los recursos para la administración pública. Y por último nos vamos a preguntar el nuevo orden mundial. En ese marco está esta charla. Y ahí es donde se complicaba un poco la cuestión. Pero tratamos, con Santiago hablando en primer lugar cómo lo íbamos a hacer, lo venimos charlando, y entonces me quedó a mí un poco esta parte que les voy a mostrar ahora. ¿Qué entendemos por poder? División de poderes, finalidad del Estado y el bien común. Esto es un poco ya característico de cada charla nuestra, acá en Bases, sí o sí tenemos como misión tratar de matizarlo por el concepto de bien común. Para eso yo traté de buscar un poco y ahondar en lo que tenía dando vuelta, y lo primero que tenía dando vuelta y que me gustaba era Vidal Campos, por el cual nosotros particularmente aprendí mucho, sobre todo Derecho Político, cuando estudié Derecho Político, y ahí el primer concepto que tenemos que tratar de analizar para hablar de división de poderes y no estar hablando un poco en el aire es qué es el poder. Yo antes de meterme en la definición les voy a decir algo que para que lo entiendan los que no son abogados. El poder es como el agua, se mete por todos lados, y la única forma de frenarlo es una presa eficiente. Entonces, el poder es eso, es una capacidad, una acción, una aptitud, una energía puesta en acción. En este caso, el poder va a estar en cabeza del Estado. Ahora, ¿para dónde va el poder? ¿Cuál es el fin? Bueno, el fin del poder es el fin del Estado, y acá hay un montón de aristas, como vamos a ver. Desde la propia dinámica del poder, vamos a ver que es capacidad de acción política dirigida al fin jurídico. Entonces, depende el concepto de Estado que nosotros tengamos, va a ser cómo se va a adecuar el poder a ese fin. Es decir, hay estados los estados tienen o concretan su finalidad en forma concreta conforme a los valores que hay en la sociedad. Generalmente van variando los valores, pero hay un poco de estratificación ya que tiene la propia Constitución y un poco de los valores dinámicos que suelen hacer tensiones generando un equilibrio en eso. Ahora, esta idea de la finalidad del Estado está encauzada dentro del concepto de un fenómeno jurídico, no es algo solamente un poder de hecho, una fuerza suelta, sino que es una fuerza dirigida conforme a la juridicidad que le da al Estado y la juridicidad que se la da en función de la Constitución, que va a ser la que va a ordenar a ese poder, sobre todo en la segunda parte de la Constitución, en donde tenemos la organización de los órganos que ejercen el poder. Esta idea de controlar el poder apareció ya bosquejada. Bueno, en realidad si uno lee a Alberto Bianchi se va a dar cuenta que ya Aristóteles empezaba a hablar de división de poderes, más como una división de trabajo también. Y hay como todo un análisis de división de poderes muy, muy fuerte, que se concreta en primer lugar en Montesquieu, con mucha pujanza, en Locke, y después aparece tanto en la Revolución Francesa como en la Revolución Norteamericana, y de ahí viene a nuestro ordenamiento constitucional en la Constitución del 53-60. Pero ¿por qué vamos a dividir el poder? Para evitar que el hombre abuse de ese poder. Entonces va a ser necesario enfrentar un poder con otro, y acá esto de enfrentar un poder con otro, si bien el poder no es divisible, esta idea de frenos y contrapesos nos va a ayudar a generar un balance.
Cuando ese balance se pierde, se desequilibra. Entonces, el poder, que si bien es uno, en muchas formas se ejerce por las funciones que realizan cada uno de los poderes del Estado. Entonces, en esta idea de que si bien el Estado es uno solo y el poder es uno solo y va a la finalidad que va a determinar el Estado, la Constitución va a ordenarnos y va a determinar que cada organismo, ya sea el Ejecutivo, va a administrar y va a reglamentar las leyes. El Legislativo va a legislar y va a fijar el presupuesto, entre comillas hoy. El Poder Judicial va a resolver el conflicto y va a juzgar la constitucionalidad de los actos de gobierno. Entonces, cada uno de esos poderes, o órganos, mejor dicho, así es el nombre técnico, van a ir frenándose. Por eso me parecía muy importante empezar por el concepto de poder, porque si no, no vamos a poder entender cómo funciona. Hablábamos con Santiago antes mientras pensábamos cómo armar esta charla, y yo les comentaba que me había llamado mucho la atención un comentario que hacía un texto de Julio Llanarte, que fue 2 veces juez de la Corte, y tiene votos muy interesantes, que planteaba esta idea de un poder eficaz, un poder que nos lleve a poder poner en movimiento la finalidad del Estado, y que no se tranque, porque también, como es la lógica propia del sistema que nosotros tenemos, que es un sistema presidencialista, cuando analizamos un poco de la cuestión política, el presidencialismo tiene un talón de Aquiles, que es cuando el presidente es débil, empieza a quebrarse el sistema. Entonces, puede terminar con una ruptura y con una salida del presidente, pero si le damos mucho poder, y además ese poder es un poder compartido con un partido político, ese poder puede llegar a arrasar los derechos de las personas. Entonces acá empieza a jugar la dinámica del sistema de división de poder. El bien común, como fin, es un bien de varias personas que están en común, que puede ser una asociación. Bases tiene o busca un bien común en sí mismo, pero cuando ya lo intentamos traspolar al Estado, va a ser el fin del Estado, el lugar a donde va el Estado. Y esta idea de público, si lo definimos, va a ser un concepto indeterminado de personas. Y ese concepto indeterminado de personas va a estar organizado en forma política por medio de la Constitución. Nosotros vamos a ver que lo tenemos un poco organizado, un poco plasmado el concepto de bien común, tanto en el artículo, en el preámbulo, y ahora no me acuerdo si era el 14 o el 28, pero bueno, no lo tengo acá a mano. Pero ¿qué va a buscar el bien común? El bien común público va a buscar satisfacer necesidades de convivencia general, no de solo algunas personas. Nadie va a quedar afuera. No es que nadie va a quedar, sino que la intención es que entren todos dentro de la finalidad de Estado. Y ese Estado pueda cubrir las necesidades de todos. Y estas condiciones se vean o se generen para que cada uno se desarrolle, y se desarrolle la persona en su plenitud. Por eso el eje central del bien común es la persona. ¿Y el Estado qué tiene que hacer? Tiene que promover, respetar, defender y garantizar los derechos fundamentales del hombre. Entonces acá está el epicentro del eje central. La medida del fin del Estado va a estar relacionado a la medida del poder del Estado. Entonces, no va a tener más poder que el fin que quiera cumplir, pero siempre tiene el límite de la persona y la dignidad de la persona. Si nosotros lo vemos con distintos aspectos o distintas teorías políticas, las podemos resumir en 4 grandes ramas. Seguramente acá faltan hablar de alguna otra, pero no me voy a meter en eso. Pero estas son las 4 grandes ramas que clasificaba Vidal Campos. Estatismo y totalitarismo van a poner el fin del Estado, y van a pensar, por ejemplo, en la nación sobre las personas, lo que va a terminar en detrimento de la dignidad de la persona. El liberalismo va a achicar el fin del Estado, va a ser
que el Estado sea más chico, va a hablar de un Estado gendarme y policía con un libre juego de derechos, pero no va a tener en cuenta la función social, una tutela totalmente, lo más restrictiva posible. El socialismo va a reaccionar ante el liberalismo y va a tratar de hablar de la primacía de lo social, y va a hablar de instrumentos de colaboración, pero estos instrumentos de colaboración a veces van a ser obligatorios, con lo cual puede llegar a caer en sistemas más del primer grupo. El social cristianismo va a tener esta idea del fin social. Ese fin social va a estar promovido o alcanzado cuando el bien común satisfaga las necesidades concretas y empíricas de cada uno de cada uno de los integrantes del Estado, pero siempre respetando el principio de subsidiariedad. Es decir, no yendo más allá de lo que el grupo o la persona necesita y asistiéndolo en lo que necesita, no suplantándolo. Es decir, el Estado no va a suplantar una actividad que el particular puede hacer por sí mismo. Entonces, en esta línea es que vamos a tener el límite del Estado. El límite del Estado, además de lo que vamos a ver, que son el principio de legalidad y de razonabilidad, también lo da el fin del Estado, es decir, el bien común. El primero va a ser que todo lo que haga el Estado tiene que conducir al bien común. El segundo, que no debe hacer nada que dañe al bien común. Y el tercero es que debe actuar con esta idea del principio de solidaridad. El segundo es el que por ahí nosotros vemos en el principio de razonabilidad y en un concepto muy parecido que tienen los decretos antes de ser ratificados, que es la posibilidad de que tengan desviaciones de poder. Es cuando decimos, el Estado dice que va a hacer algo, pero en realidad tiene un fin oculto. Es como el contrato simulado en un contrato privado. Es decir, el Estado está diciendo que está haciendo algo por el bienestar general, pero en realidad hay un fin político, agonal, distinto detrás de eso. Bueno, potestades del Ejecutivo. Acá voy viendo que ya llevo 15 minutos y solo pasé un tercio del PowerPoint, perdón. Voy a pasar muy rápido a la facultad del Poder Ejecutivo, porque todos bien sabemos que Alberti pensaba en darle todo el Poder Ejecutivo, todo el poder posible, pero dentro del marco de la Constitución. ¿Para qué? Para integrar un Estado que estaba desmembrado, que ahora vamos a ver que recién en 1970 tenía cerca de 190.000 personas, nada más, en toda la Argentina. Entonces, y tenía un conjunto de caudillos dispersantes entre sí mismos que no se ponían de acuerdo en cómo hacer el país. Entonces se necesitaba un país fuerte y para eso se necesitaba un presidente fuerte. Entonces va a absorber competencias el presidente, primero la nación y después el presidente, como hacerlo el más fuerte del sistema, y ahí va a contemplar algunas cuestiones que no estaban en la Constitución base o modelo, que era la norteamericana, y va a traer para sí el decreto reglamentario que está en la Constitución de Cádiz, que estaba en la Constitución de Cádiz de la popular PEPA, de 1812, que era una constitución monárquica, y como su nombre lo indica, tenía una transición entre la monarquía y el concepto constitucional que estaba en boga en Europa. Entonces, esa transición continúa y aparece en el decreto reglamentario, que va a establecer o poder permitir que el presidente, después que se haga la ley, reglamente los pormenores de la ley. Reglamente los vacíos de la ley en términos de lo que diría la jurisprudencia norteamericana respecto a una norma que tiene similitudes muy grandes, que es esta, que se llaman las órdenes ejecutivas. Perdón, que son los reglamentos delegados, discúlpenme, que van a llenar los vacíos que tenía el sistema norteamericano, porque, como les digo, no tenía esta norma. Entonces, como no tenía esta norma en la Constitución, la practicidad del sistema norteamericano hizo que es lo mismo que le pasa al sistema inglés, hizo que le transfiera las competencias por medio de una ley al Congreso para que determine los pormenores y llene los vacíos de la ley.
nosotros vamos a ver, y yo no sé si lo va a decir Santiago, por ahí lo dice, si nos surge después, vamos a ver que nosotros hicimos lo que tenemos que hacer, lo hicimos a la Argentina. Entonces, no solo teníamos la reglamentación, sino que además tenemos la delegación, y ahí apareció Delfino hasta Cochia, que fue la panacea, en donde directamente no había base de delegación por la cantidad de normas que había delegando. Y yo sé que estoy siendo muy técnico, perdonen, pero estoy tratando de ajustarlo. Volviendo atrás, vamos a ver que hay 5 tipos de decretos. Los 2 primeros, el decreto autónomo tiene que ver con una facultad propia del Ejecutivo para reglamentar lo que tiene que ver con la zona de la administración, con lo que tiene que ver con la ejecución de las políticas públicas, para decirlo en términos modernos. Los decretos reglamentarios son los que les acabo de decir y que van a poner en ejecución las leyes. Y después tenemos los 3 tipos de decretos legislativos o de naturaleza legislativa: el decreto de necesidad de urgencia, el delegado y la promulgación parcial de leyes. Bueno, la reforma 94 institucionalizó estos 3 instrumentos. Había pasado el fallo Peralta con la crisis del 89 y la hiperinflación, y entonces la Corte tomó ese fallo y la Constitución, el constituyente del 94 lo incluyó esta reforma y metió un instrumento que no es del sistema presidencialista y que viene del parlamentarismo. Él también incluyó esta idea de la delegación de facultades, que yo se lo expliqué muy sutilmente recién, pero la delegación de facultades es una ley del Congreso que le permite al Ejecutivo que realice determinadas acciones, funciones, dicte determinadas normas que reglamenten derechos, no ya vacíos legislativos, sino derechos. Y los decretos de promulgación parcial de leyes, que lo dejo para otra charla porque son complejísimos para los que no lo conocen. En función de estos 3 decretos, apareció en un artículo hace un tiempo de por qué fracasó la reforma. Porque hoy, si miramos a 26 años de la reforma, vamos a ver que el presidente incrementó la cantidad de decretos de necesidad de urgencia y no los bajó, consolidó mucho más poder cuando las circunstancias se lo permitieron, y por ende no se generó un equilibrio que se había planteado, que está acá. No está, no sé en dónde está creo que está más adelante. Que era, el equilibrio era, se buscaba un nuevo equilibrio en el sistema de división de poderes con la reforma. ¿Y por qué fracasó? Por esta tradición personalista que le acabo de decirle, por la crisis de los partidos políticos, por los medios masivos de comunicación y por que no estaban vigentes las reformas, no se pusieron en marcha las reformas que aparecieron en la reforma del 94. Es decir, el legado histórico, ¿qué quiero decir con eso? Que la estructura normativa que nosotros tengamos va a responder a nuestra base sociológica. Entonces, tenemos que tener en cuenta la realidad del Estado, es decir, las dimensiones del Estado, por eso buscamos un Estado federal, por eso quisimos un presidente fuerte, por la realidad social que teníamos, realidad social que persiste. El legado histórico también tiene que ver con otras cuestiones que son los usos y costumbres o cómo se fue dando el desarrollo democrático en la Argentina. El desarrollo democrático en la Argentina se quebró en 1930, hasta el 83. Y eso ha sido muy fuerte y ha calado muy hondo. Sumado a esta idea del caudillo histórico que nosotros teníamos, tomado esta idea de Alberdi, tenemos una idea de que cada vez queremos solucionar un problema, ¿qué hacemos? Miramos al presidente, no miramos a la oposición. Casi nunca miramos a la oposición. Hasta que el presidente nos defrauda, no miramos a la oposición. Acá O'Donnell habla de democracia delegativa. Te doy todo el poder, hacé lo que quieras y después me lo devolvés, cuando tengo elecciones. En cierta forma,
Así de simple lo plantea O'Donnell. Y estoy simplificándolo mucho, ¿no? Igual. Entonces acá tenemos una tensión entre la práctica democrática, dice García Lema, y las democracias que salen de periodos oscuros. Ni qué hablar del problema de los partidos políticos en la Argentina y el conflicto del 2001, que todavía seguimos dando vuelta en que no hay una reconstrucción de partidos, por ahí los partidos no son todo lo democrático que necesitáramos que fueran, no necesariamente hay un debate político, ni necesariamente siempre de idea dentro de los partidos políticos, y eso incide en el sistema, incide en el control también. Pero no es un flagelo de la Argentina el problema de los partidos políticos. Ya hace... Este artículo que yo les digo de García Lema es de hace 7 años. García Lema ya planteaba un poco ahí en el texto que ya había una crisis en los partidos tradicionales en Europa, y en donde íbamos a una... reforzar al presidencialismo, ¿no? Y esa idea de reforzar al personalismo, perdón. Y esa idea también repercutió, y lo vemos fuertemente con los actores que hay en el mundo. Bueno, los medios masivos de comunicación también afectaron la forma de cómo vemos al sistema político. Y por ende incide en la división de poderes. Entonces nosotros, el presidente toma más fuerza porque muchas veces se legitima toda la política y hay como un cierto... no miramiento de cuestiones políticas, salvo cuando nos tocan a nosotros. Pero además también hay una banalización de la política. Es como si nosotros pudiéramos discutir todo en un programa con panelistas. Y entonces queremos resolver urgentemente las decisiones políticas, y es muy difícil. Y por otro lado, es la falta o ausencia del control en casos concretos. Y esta para mí es el eje del problema de hoy. Nosotros deberíamos estar hoy, más que nunca en la pandemia, teniendo un jefe de gabinete que venga cada 15 días conforme preguntas totalmente determinadas por la oposición para saber en qué situación está, más allá de que vengan los ministros individualmente. Eso tiene que ser institucionalizado. Se ha mostrado, ha habido varios que han venido con mucha frecuencia. Aníbal Fernández vino bastante, Abal Medina vino, y vino muchísimo, ahora se me fue el nombre, pero durante el gobierno de Cambiemos vimos los primeros 3 años todos los meses. El jefe de gabinete. Ahora, esta situación compleja, donde estamos parados, acá estaban las intenciones del constituyente. Esto debería haber estado antes en el PowerPoint. Fue atenuar el presidencialismo, modernizar y fortalecer el Congreso. Lo voy a pasar muy rápido, pero esto fue lo que buscaba el constituyente, y buscar un equilibrio de poderes. Ahora, esto choca con la realidad. Yo acá me puse una conclusión, que si uno mira a los autores que hay dando vuelta, a los periódicos, a un montón de cuestiones que hay dando vuelta en general, o opiniones de políticos, de pensadores, las mismas posiciones que vemos en muchos profesores de Derecho Constitucional, a los cuales yo comparto, todos tenemos un miedo al uso abusivo del poder. Hay un peligro concreto de que se abuse del poder. Y esto no tiene que ver con el presidente actual, esto tiene que ver con una práctica. Y tenemos miedo. Entonces necesitamos... Pero por otro lado está la tensión de la gobernabilidad, de la necesidad de que el presidente que tenga gobernabilidad, y ahí entramos a jugar con un concepto complejo y muy disuasivo que no es jurídico, con lo cual empezamos a ver cómo la cuestión política incide en nuestra vida cotidiana todo el tiempo. Pero además tenemos una lógica de amigo-enemigo, que no nos permite debatir algunas cosas de una forma que por ahí podríamos mejorarla, y eso nos genera un problema concreto, como por ejemplo en el 2010, cuando había que prorrogar la delegación de competencia. Yo creo que fue un gran error de la oposición que consiguió el número para rechazarlo, porque era un momento de recortar un poco de poder al Ejecutivo diciéndole, hagámoslo por medio delegado, porque el DNU no es un buen remedio.
porque el DNU, para los que están del otro lado y que no son abogados, es como una apropiación, es como una gestión de negocios si fuéramos al derecho privado. Hay un permiso, tiene que estar el presupuesto habilitante. En cambio, la delegación hay un... Yo acá me puede llegar a matar Alberto Bianchi si me agarra, pero voy a decir algo muy práctico. Hay como un mandato. Es imposible que se transfiera la competencia del Congreso al Ejecutivo, pero hay como un mandato. En la política legislativa hay como un mandato en donde le dice el Congreso, tenés que hacer esto. Lo que hay que hacer es mejorar el mandato para que no sea tan amplio. Entonces hay que buscarles alternativas, y ese era un momento y no pasó. El otro elemento es que la búsqueda de acuerdos. El sistema inglés tiene un sistema muy bueno en sí mismo, porque detrás del sistema inglés no habla muy, por lo menos esto es lo que decía Bianchi, no hay una división de poderes muy clara, expresa, hay una constitución que no es escrita, pero se basa en acuerdos. Tal es así que Boris Johnson cayó con la pandemia y tuvo que retirarse, y como tuvo que retirarse del gobierno, entró otra persona en su cargo, que era un secretario, y eso no estaba en un papel escrito, y así lo cumplieron. Entonces, los acuerdos son determinantes para cambiar esta realidad que tenemos. Yo acá les quiero dejar una reflexión de Sartori, a mí me parece interesantísima, que es la democracia de la razón y la democracia empírico-pragmática. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que nosotros tenemos que ver en qué democracia queremos, cuál es la que tenemos, y cuál no la que debería ser. Nosotros, esta idea de la democracia de la razón, esta idea de una división de poderes plena, completa, que funcione como en otros países, y no se malinterprete, yo no estoy diciendo que sea el viva la pepa, sino que tengamos que acomodar a la realidad argentina esto. Yo no sé cómo se hace, pero sé que hay que empezar a hacerlo porque si no estamos muy disociados. ¿Y qué es lo que les quiero mostrar? ¿Cómo estamos disociados? Que nosotros, acá tenemos unos cuadritos que los armamos, lo armé, el primero, dictado, son de los registros de la comisión de DNU. Y el segundo me facilitó Santiago los datos, y el tercero también, salvo el de ahora. Y yo acá voy a cortar un ratito, un segundo, y les voy a explicar. Miren esto. En el 2010, 2009 se perdió las elecciones, 2010 cambió de gobierno, hubo un bloqueo, la oposición ganó poder en la comisión bicameral, el Ejecutivo no tenía tanto poder y solo se trataron 4 decretos de necesidad de urgencia y se sacaron 21 decretos delegados. Eso pasó solo en las etapas en donde el Ejecutivo no tenía poder. Salvo en esta última etapa que hubo bastante negociación. En el 2011 se trataron 4 decretos, nada más, que también seguía la misma situación. Ya en el 2012 se trataron todos los decretos que no se habían tratado antes, los DNU 26. Y si vamos acá, vamos a ver que ingresaron 24 decretos y se trataron algunos de los que estaban en el 2010. Es decir, que durante estos 2 años, 2010 y 2011, funcionó el sistema, funcionó con un partido que no era oposición, que no era un partido fuerte, el que estaba en la oposición. Con la oposición se disparó de nuevo el DNU en el 2019, pero ese disparo del DNU fue producto también de la pérdida de Macri en el medio. Pero se mantuvo siempre constante y creciente los decretos de necesidad de urgencia. Lo que nosotros tenemos que hacer es revertir esta tensión que hay entre los dos y ir a los decretos delegados, que es en donde el Congreso manda o pone en consideración estas cuestiones para que puedan delegarse, para que puedan dictarse decretos delegados. Miren lo que pasó, esto es una comparación para que la tengamos en cuenta. Durante el gobierno de la Rúa hubo 26 decretos de necesidad de urgencia en el 2001, 6 durante el gobierno de
de Rodríguez A, pero no lo pude poner, no quiso el PowerPoint de ninguna forma que lo meta ahí adentro de Rodríguez A, así que se los cuento. Dualde tuvo ese año 106. Y hoy Fernández está por 32. 25 son de pandemia, que tienen que ver con la pandemia o dictado durante la pandemia. Entonces nosotros claramente no tenemos un sistema que esté funcionando, tenemos que buscar equilibrios. Y acá, en los equilibrios, seguramente Santiago tendrá sus posiciones y después abriremos a charlar, pero yo creo que hay que ir para un lado de un acuerdo. Bueno. Voy a pasar sobre la emergencia, que es lo que nos habilita el dictado de decreto de necesidad y urgencia, muy rápido, a enunciar el principio de razonabilidad y a las conclusiones, así lo dejo a Santiago. El concepto de emergencia son casos críticos, extremos, que previsibles o no, son extraordinarios, excepcionales. La dinámica constitucional va a hablar de situaciones de excepción. Un autor español nos habla de cuestiones singulares, originales e imprevistas. Claramente, lo que estamos tratando con la emergencia es una situación que no teníamos forma de preverla, y como no teníamos forma de preverla, dispara o habilita la primera parte de que el decreto de necesidad de urgencia sea dictado por el Ejecutivo, porque si bien no se hace imposible que los legisladores vayan al Congreso, se limita bastante la posibilidad de que vayan, y que el debate sea todo lo pleno que podría ser. Hemos tenido un montón de emergencias, pero si las clasificáramos, podríamos decir que hubo económicas, sociales, políticas, institucionales y sanitarias. Las económicas son todos esos fallos que están ahí. Es la más productiva en temas fallos. Pero a nosotros mucho no nos interesa por ahora la económica, pese que esta es una emergencia sanitaria con consecuencias graves económicas. Ahora, la reglamentación de derechos, por más que haya emergencia o no, tiene que respetar tanto el parámetro de razonabilidad como el de legalidad. Cuando no hay una emergencia que habilite el dictado de leyes que restrinjan derechos un poco más fuerte, vamos a estar en un poder de policía limitado que va a ser sobre la seguridad, moralidad y el orden público. Pero si el poder de policía es amplio, es cuando hay algunos problemas muy fuertes y tiende a generar el bienestar general. El primero de los fallos que había citado, había un problema que era Ercolano y Horta, son dos fallos relacionados a que el Estado se mete en los contratos de alquileres y dice, el precio tiene que ser este, y determina y rompe un contrato privado. Ahí empieza toda una serie de secuelas que termina con el 2001 y más. Entonces hay que analizar la razonabilidad de esa medida, incluso en un poder de policía amplio. Nosotros, como tenemos esta idea del bien común, tuve que encauzarlo y buscar, y ahí fue Vidal Campo el que me encontró una definición de cómo encaja el bien común acá. Ningún fin del Estado, incluso en emergencia, puede negar o desconocer o aniquilar derechos personales, y eso lo podemos ver con lo que está pasando ahora con la pandemia. Una visión conflictivista va a plantear derechos personales y intereses generales cada uno por su lado. Una regla muy importante, que si bien está pensada para ser sancionada por el Congreso, puede aplicarse, salvo el primer punto, a lo que establece a esta emergencia, por más que sea por decreto de necesidad de urgencia, es la que se dio en esta causa de Estados Unidos, en donde la situación de emergencia obliga a ejercer poderes reservados para intereses vitales de la comunidad. Perseguir el interés público, no interés particular. Por ejemplo, hubo una causa que es la de Cine Callao, en donde la Corte perjudicó a un grupo para beneficiar a otro. Perjudicó a los que tenían el teatro para beneficiar a los trabajadores del teatro. No había un interés público general. Los remedios siempre tienen que ser justificados y razonables, y la emergencia tiene que ser siempre limitada en el tiempo. La primera emergencia de salud que hubo en la Argentina fue una emergencia muy grande, se llevó la vida del 10% de la población. Fue la epidemia de fiebre amarilla. Vino como consecuencia de
la guerra no de la guerra, sino vino de Asunción, proveniente con unos soldados que habían sido retenidos o presos en Brasil y vinieron a la Argentina. Explotó en el 71, duró 6 meses, fue muy fuerte el impacto económico, ese año económicamente se perdió, y generó muchas de las cosas que estamos viendo hoy. Receso administrativo y parlamentario, si bien se trasladó, no miento, en este caso no se trasladó, me confundí, disculpen. Receso administrativo y parlamentario, no se dictaron decretos, resoluciones desde febrero que me perdí, a abril, incluso mayo, hubo muy poca, se cerraron los límites de la frontera, del paso de personas, y el que era presidente en ese momento, que era Sarmiento, estaba bastante desorientado, por lo menos esto cuenta Rufino en su nota en el Derecho, y apareció una comisión popular de lucha contra la fiebre amarilla, en donde la crearon periódicos, titulares o dueños de periódicos, y también gente reconocida del ambiente político, y ahí estaba Mitre, por ejemplo, Varela, Argerich, y todos ellos crearon esta comisión popular que empezó a interactuar, incluso superó lo que hacía la ciudad de Buenos Aires, que no había intendencia, pero había un gobierno, y generó conflictos de competencias, y esos conflictos de competencia se fueron resolviendo a favor de este grupo, de la Comisión Popular. Pero lo que quiero decir es que tuvo una acción muy activista la oposición en este caso. Nosotros tenemos 25 decretos de necesidad de urgencia en este momento, de los cuales podríamos hablar de varios, pero a mí me llamó la atención 3, y me quedo con uno para no robar tiempo, que es el aislamiento social preventivo y obligatorio. El aislamiento preventivo social y obligatorio es razonable. ¿Por qué es razonable? Porque la finalidad es evitar que se expanda el coronavirus. Entonces es razonable que restringamos la circulación y que nos mantengamos reservados y que no estemos yendo a trabajar más de lo necesario para gestionar actividad económica necesaria para satisfacer necesidades de todos. Claramente no es una medida que pueda prolongarse en el tiempo siempre, tiene que tener un límite. Pero bueno, la razonabilidad está dada en función de evitar que se propague la epidemia. El fin es lícito y es legal, el fin es constitucionalmente válido, vamos a preservar la salud sobre la situación económica o nuestro derecho a circular, vamos a preservar, es adecuado para cumplir el fin. Podríamos tener otros medios y es difícil si podemos sustituirlo con otros medios, vamos a ver que hay otros decretos que sí. Y por último, es proporcional, por lo menos por ahora, para cumplir los fines que buscamos. Facultad de control del Congreso, básicamente está la Comisión Bicameral de DNU, que va a analizar los requisitos formales y sustanciales, que es lo que pasó. Se aprobaron, tanto la oposición como el oficialismo aprobó 18, el oficialismo aprobó 20 decretos el miércoles pasado en la comisión, y la oposición aprobó 18, salvo 2, el 313, que es la prohibición del ingreso de personas, y la prohibición de despidos. Bueno, el caso de Cristina, después lo hablamos, y las conclusiones son las siguientes, que en tiempo de normalidad, no ahora, deberíamos tener menos decretos de necesidad de urgencia, con lo cual la propuesta es tratemos de tener más decretos delegados, hagamos mejores leyes delegantes. Durante las crisis como esta, los decretos de necesidad de urgencia son elemental y eficientes para resolverlas. Tenemos que estar atentos a los excesos y desvíos institucionales, por eso el principio de razonabilidad es determinante. No importa la fuente de donde venga la norma o la medida,
tiene que ser razonable conforme a lo que expliqué recién. Y tenemos que tratar de encajar el instrumento que tengamos dentro de la emergencia, dentro de la legalidad, razonabilidad y dirigido al bien común. Gracias. Bueno, Perdón que ahora vi el tiempo y vi que se fue eternamente. Perdón, Santiago. pasamos a Santi Castrovidera. A ver si... Ahí estoy, ¿no? ¿Se escucha? Ahí está, sí. Sí, sí. Bueno, primero que nada agradecer la invitación, especialmente a Luis, pero a este espacio, que me parece que hace una tarea tan importante y necesaria. Felicitarte, Lucho, por tu exposición tan profunda. La verdad que un placer escucharte, como siempre. Yo, digamos, después de todo lo que ha tocado Luis, me parece que me voy a limitar simplemente a hacer algunas reflexiones y alguna referencia a la práctica institucional. Lo primero que yo pensaba cuando estaba analizando esta cuestión, y la conversábamos con Luis, es el bien común, ¿no? En un contexto como el actual, en una situación excepcional, lógicamente que uno tendería a pensar que esas condiciones de la vida social que componen el bien común y que en condiciones de libertad, obviamente en situaciones como la que vivimos exigiría por parte de las autoridades públicas la adopción de medidas necesarias siempre que sean A ver, Santi, se cortó la comunicación. A ver si podés por ahí apagar el micrófono y volverlo a prender. Se cortó ahí la comunicación de Santi. Vamos a ver si podemos volver a... Se nos fue justo el expositor. Ahí me dice que se está volviendo a conectar. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Se me había desconectado a mí, no sé si se desconectó a todos, les pido mil disculpas. Sí, sí, de golpe te perdimos. No sé si fue la conexión. Lo que decía básicamente es que hay, así como hay una exigencia, entiendo yo, de bien común, de que la autoridad pública en situaciones como la que vivimos adopte medidas razonables para la protección de la salud de las personas, también es una exigencia de bien común que esas decisiones se adopten a través de los mecanismos institucionales que están vigentes y previstos en la Constitución, y que incluso prevé digamos, mecanismos especialmente ordenados a atravesar periodos de crisis o excepción como los que estamos viviendo, pero no solo eso, sino que también las autoridades públicas, los poderes constituidos, ejerzan las funciones de control que la propia Constitución le atribuye para momentos como el que estamos viviendo. ¿Qué quiero decir con esto? En la reforma del 94, y Luis lo dijo claramente, tuvo, digamos, unas claras finalidades, ¿no?, en materia de lo que refiere a la potestad normativa del Poder Ejecutivo. La fundamental fue limitar la potestad normativa del Poder Ejecutivo, atenuar el poder presidencial, fortalecer el rol del Congreso, favorecer el equilibrio de poderes, y se introdujeron algunos elementos incluso de corte parlamentario en nuestro sistema fuertemente presidencialista, como la figura del jefe de gabinete, ¿no?, y la propia comisión bicameral, y el constituyente le atribuyó expresamente al Congreso de la Nación el control de estos decretos de necesidad y urgencia. Entonces, se reguló tanto los decretos de necesidad y urgencia como la delegación legislativa de una manera prohibitiva.
si repasamos los artículos 99 y 3 y el 76, vemos que ambos empiezan con una prohibición, ¿no? Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo, y luego se lo admite, bajo circunstancias excepcionales que pueden ser más o menos amplias, ¿no? El 99 y 3 todavía es más categórico, ¿no? En ningún caso el Poder Ejecutivo podrá dictar disposiciones de carácter legislativo, ¿no? Aunque prevé que, salvo que en circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir el trámite de formación de las leyes, con algunas limitaciones en materia penal, tributaria, electoral y el régimen de los partidos políticos. Pero ambos institutos, y en particular los decretos de necesidad de urgencia, están desde el 94, con esta finalidad de limitar el poder presidencial, regulados de una manera claramente prohibitiva y admitidos excepcionalmente. La propia jurisprudencia de la Corte, incluso, que ha debido interpretar estas cláusulas constitucionales luego de la reforma, ha adoptado también, aunque es cierto que en muchas ocasiones los fallos de la Corte refirieron a decisiones que no tenían una clara relevancia institucional, cuando sentó su doctrina restrictiva, pero lo cierto es que sentó jurisprudencialmente un criterio de interpretación restrictivo, ¿no? En relación a los decretos de necesidad y urgencia. Desde Berrocchi, Consumidores Argentinos, incluso a Sebal Polakian, que ahí se convalide la medida, y Asociación Argentina de Compañías Aseguradoras, la Corte de alguna manera dice que estos dispositivos vinieron a limitar el poder presidencial, no ampliarlo, a admitirlo en condiciones de rigurosa excepcionalidad, que son la interpretación restrictiva, que la Constitución establece estándares judicialmente verificables, que es competencia del Poder Judicial verificar cuándo se dan los presupuestos que habilitan el dictado de este tipo de decreto de necesidad de urgencia. Entonces tenemos una Constitución que claramente vino a limitar, porque los constituyentes lo aclararon, el poder presidencial, que prohibió en el texto de manera categórica el ejercicio de estas potestades por parte del Ejecutivo, aunque lo admitió bajo circunstancias excepcionales. Tenemos la jurisprudencia de la Corte que interpretó este régimen de manera restrictiva, y sin embargo, tenemos en la práctica que se han dictado una gran e inmensa cantidad de decretos de necesidad de urgencia desde que se reformó la Constitución en el año 94. Entonces tenemos una práctica que de alguna manera va a contramano de la Constitución, ¿no? Como dice Alberto Bianchi muchas veces, y creo que es así, el problema no es la Constitución, sino cómo la aplicamos los argentinos. Entonces, lo que ha ocurrido es que desde el 94 hasta hoy, ¿saben cuántos decretos de necesidad de urgencia se vieron privados de efecto por el control que la Constitución le atribuye al Congreso? Según mis registros, ni uno solo. O sea, no hubo un solo decreto de necesidad de urgencia que haya caído bajo el mecanismo de control previsto en la 26.122 que reglamenta la Constitución en cuanto atribuye al Congreso, porque los constituyentes tomaron una decisión ahí que, entiendo yo, puede ser discutible, pero asumo que fue el consenso político que se logró en el 94, que fue regular de manera prohibitiva, pero dejar a un poder constituido, esto es, al Congreso, la determinación de cuál iba a ser el trámite de ese procedimiento de control y el alcance de su intervención en el procedimiento de control. Tardó 12 años en sancionarse la ley 26.122, que es del año 2006, ¿no? Entonces, recién 12 años después de la reforma del 94 empezó a funcionar la Comisión Bicameral Permanente y a funcionar este sistema de control tal como había sido imaginado por los constituyentes. Entonces, tenemos de alguna manera del 94 a hoy muchos años que pueden ser divididos por el 2006 que se sancionó esta ley. Si uno mira la cantidad de decretos de necesidad de urgencia dictados entre el 94 y el 2006, aproximadamente son 500 y pico. En cambio, desde el 2006 hasta la actualidad, o sea, luego de la sanción de la 26.122 y la entrada en vigencia de la Comisión Bicameral Permanente, la cantidad de decretos de necesidad de urgencia se redujo sustancialmente en un periodo de extensión similar, que nos permite comparar, porque son 12 años desde el 94 hasta el 2006, y 13 o poco más de años desde el 2006 hasta hoy, se redujo más de un 50% la cantidad de decretos de necesidad de urgencia, ¿no? Si actualizamos con los números del presidente Alberto Fernández, que a mí, según mi registro, dictó o lleva dictados 37 decretos de necesidad de urgencia, 25 con motivo de la pandemia, 12 previos. El total de decretos de necesidad de urgencia desde el 2006 hasta hoy asciende a 234 decretos de necesidad de urgencia contra 503 aproximadamente que se dictaron entre el 94 y el 2006. Con lo cual,
de alguna manera hay que destacar que la puesta, digamos, la sanción de la 26.122 y la puesta en funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente, de alguna manera ha tenido algún efecto disuasorio a la hora de adoptar decreto de necesidad de urgencia, si al menos comparamos en términos cuantitativos estos dos periodos. Sin embargo, como les decía, lejos, a mi criterio, lejos está la función que la Constitución atribuye al Congreso de control de ser ejercida con responsabilidad institucional, y la prueba está en que no hay un solo decreto de necesidad de urgencia que se haya visto privado de efectos desde el 2006, que está en funcionamiento de la Comisión, hasta la actualidad. La Comisión Bicameral Permanente ha trabajado intensamente, ha tratado prácticamente la totalidad de los decretos sometidos al control de la 26.122, sin embargo, la gran mayoría de esos decretos no han tenido resolución de ambas cámaras. Yo, según los registros que tengo, aproximadamente 46 decretos fueron, digamos, objeto de pronunciamiento por resoluciones de ambas cámaras, ¿no? 46 de más de 234, porque 234 son solo los decretos de necesidad de urgencia, agreguemos los decretos delegados y los de promulgación parcial, ¿no? Con lo cual hay una gran cantidad de normas de excepción, en el caso de los decretos de necesidad de urgencia, que permanecen vigentes sin que las dos cámaras del Congreso se hayan expedido, pese a que la Constitución exige que una vez que intervenga la Comisión Bicameral Permanente, las cámaras del Congreso le den expreso e inmediato tratamiento. Otro dato de la realidad que también surge de un estudio que hemos realizado con Alfonso Santiago y Enrique Beramendi, también Patricio D'Acunti, es ¿qué es expreso e inmediato? Si uno toma la práctica institucional, según las cuentas que yo hice, el promedio aproximado que tardó en las cámaras en los casos que se pronunciaron fue de 9 meses, o sea, lo que tarda un embarazo en pronunciarse sobre los decretos sometidos al control del Congreso. Y esto es un promedio, hay casos en los que han sido 2, 3 años, como indicaba Luis, en momentos donde no había mayoría oficialista, como 2009-2010, muchos decretos no se podían tratar, porque no se podían convalidar, había situaciones de bloqueo, y luego cuando se recuperó por parte del oficialismo las mayorías en el Congreso, en 2012, todos esos decretos que no se habían tratado, porque no había mayorías para convalidarlos, fueron tratados y convalidados 2 años después, cuando la Constitución exige que las cámaras se pronuncien de manera expresa e inmediata. Entonces, creo que hay un cumplimiento deficiente por parte del Congreso de su función de control, pese a que la tarea de la Comisión ha sido destacable. También hay que decir que es escasa la cantidad de ocasiones en los que la Comisión ha dictaminado pronunciándose con la mayoría absoluta de sus miembros por el rechazo de estos decretos. Según mis cálculos, aproximadamente 12 dictámenes de mayoría entendidos como con la firma de 9 integrantes de la Comisión que se han pronunciado por el rechazo de este tipo de decretos desde el 2006 hasta la actualidad. Entonces, mi planteo es el siguiente. En situaciones como las que vivimos, la pregunta es, ¿funcionan, son necesarios, son adecuados los decretos de necesidad de urgencia? Parece que si los decretos de necesidad de urgencia fueron pensados para alguna situación, es para ocasiones como la que estamos atravesando hoy en el país. De eso no hay dudas. El problema es que la práctica de los últimos, desde el 94 y sobre todo de los últimos 13 años, desde el 2006, ha sido convalidar un uso muy frecuente de este tipo de medidas. Entonces llegamos al día de hoy y tenemos que la utilización de los días de decretos de necesidad de urgencia parecería estar claramente justificada como vía, pero, por otro lado, el Congreso no está funcionando o no ha reaccionado a tiempo o para controlar estos decretos, ¿no? Hay que destacar que la Comisión sesionó virtualmente y parecería que el propio Congreso, luego del pronunciamiento de la Corte, lo tendríamos, dentro de poco funcionando virtualmente, y sería deseable que esto ocurra. Hago mis votos para que esto sea así, pero me parece que, Luis decía, estas medidas son razonables. Yo creo que son razonables, pero tenemos que tener en cuenta que los primeros decretos se dictaron 12 y 20 de marzo, ¿no? Con la poca información que se disponía en ese momento, uno podría decir claramente medidas que tienen este nivel de restricción de los derechos de las personas
parecen razonables frente a lo que era la pandemia. Ahora, a casi dos meses de esas decisiones, se cuenta con muchísima más información e incluso con experiencia de otros países que han seguido caminos opuestos al aislamiento tan restrictivo que se ha establecido en otros países como en el nuestro, y que permitirían al legislador revisar si se mantiene a lo largo del tiempo esa razonabilidad. Entonces, me parece que el tiempo de reacción en el ejercicio de la función de control es importante, porque podrían convalidarse los decretos al poco tiempo de que son dictados, pero luego esos decretos podrían, cuando son prorrogados, volver a ser controlados y eventualmente no ser aprobados. Entonces, creo que dentro de lo que es, digamos, el funcionamiento del sistema, más allá de los riesgos para la salud que existe de no adoptarse medidas excepcionales como las que el Poder Ejecutivo, difíciles que ha adoptado el Poder Ejecutivo, también existe un riesgo para la salud de la República en la medida en que no se utilicen los mecanismos institucionales que existen para el control de estos dispositivos de excepción. Entonces, me parece que esta es una reflexión que yo quería compartir con ustedes, y sobre todo en situaciones de excepcionalidad. Digamos. Cuando hay una situación de excepcionalidad, a mi criterio es cuando justamente más se justifica, ¿no?, la puesta en funcionamiento del sistema de controles que está previsto en la Constitución, porque de hecho se admiten estos institutos de excepción, pero el control está íncito a estos institutos de excepción. El control no es algo negativo, es parte de la admisión de estos institutos de excepción. Se admiten bajo un control, son facultades del Congreso que excepcionalmente puede válidamente utilizar el Poder Ejecutivo, pero que están sujetas al control del Congreso. Hay toda una discusión allí acerca de si se trata de un acto simple, un acto complejo, el decreto de necesidad de urgencia, podemos asumir una u otra postura, pero, digamos, lo importante me parece es que es fundamental el rol en la función de control que ejerza el Congreso y el Poder Judicial frente a conflictos por la aplicación de estas normas. Y después, lo último que quiero mencionar es, el régimen de la 26.122 ha demostrado ser deficiente, ¿no? No ha existido un solo decreto, al menos en mi registro, de que haya caído por el control del Congreso en los términos de la 26.122, pero también porque el sistema ese tiene falencias. ¿Y cuáles son las principales falencias? Bueno, la principal falencia es que no reflejó las normas que estaban en algunos proyectos que establecían, como en otras constituciones, incluso en Brasil, en los países cercanos, un plazo a partir del cual, después de recibido por el Congreso esos decretos, si no era tratado, 30 días de que lo es recibido, ese decreto caduca, ¿no? Entonces, esto no está reflejado y hoy no existe un plazo expreso para que las cámaras del Congreso se pronuncien en relación a estos decretos. Y esto genera, a mi criterio, todo un contexto que permite o facilita que el Congreso no cumpla eficientemente con su rol de control. Entonces, en síntesis, creo que la reforma del 94 vino a limitar el poder del presidente. Creo que uno de los aspectos más relevantes de la reforma del 94 fue precisamente el reconocimiento y la regulación prohibitiva de los decretos de necesidad de urgencia y de los decretos delegados. No nos olvidemos que se modificó el sistema de fuentes de nuestro sistema constitucional. Ahora tenemos la Constitución, tenemos los tratados internacionales con jerarquía constitucional, los tratados internacionales con jerarquía superior a las leyes, tenemos las leyes ordenadas del Congreso y tenemos los decretos delegados y de necesidad de urgencia que tienen jerarquía normativa y pueden modificar las leyes del Congreso, ¿no? Entonces, que esto antes era admitido jurisprudencialmente, pero no con claridad por la norma de normas que es nuestra Constitución. Entonces, esta modificación fue sumamente relevante. Lo que yo planteo es que es importante buscar mecanismos para que el Congreso pueda ejercer de manera más adecuada las funciones de control que la Constitución le atribuye, para que exista en la práctica institucional un verdadero equilibrio en la relación entre los poderes, que fue precisamente lo que buscó el constituyente del 94. Entonces, me limito simplemente a hacer estas reflexiones y quedo abierto a que podamos discutir lo que les parezca interesante discutir, aunque hay muchas cosas que se podrían hablar, en la instancia de apertura a los intercambios. Bueno, gracias, Santi. Bueno, recordamos a los que quieran hacer preguntas, si pueden o mandarlas por el chat, o de acá, o del Zoom, o de la sala de Facebook. Hay algunas preguntas que ya se han ido
ido revisando, así que ahora vamos a ir respondiéndolas. Voy a habilitar el micrófono también de Luis y de Agustina para que vayamos intercambiando respuestas. A ver, leo algunas de las preguntas que estamos en el tema. Ahí, haciendo alusión a un comentario de Luis, ¿no? Dice que tiene que ver con la ley, no podemos trasladar las prácticas inglesas a la realidad argentina. Los ingleses están dispuestos a cumplir con la tradición, en cambio en Argentina la ley es simplemente una mera sugerencia. En la misma línea así política, ¿de qué sirve que el jefe de gabinete vaya al Congreso Nacional si formula un discurso de contenido político? Luis, ¿querés hacer alguna mención a eso? Sí. La verdad que el problema que hay detrás para mí es que, así como Dalmiro Sáenz escribió un libro que se llama Mis olvidos, refiriéndose a los olvidos del Marco Paz en su memoria, es lo mismo que le pasó a la Constitución en el 94. Esta idea que plantea Santiago yo también la comparto. Posiblemente funcione, de encontrar alguna vuelta, poner un plazo o otro mecanismo para que haya un control. Pero el problema es que cuando se metió dentro de la reforma constitucional del 94 el decreto de necesidad de urgencia, alteró el sistema de tal forma que por más que ponga una serie de prohibiciones muy fuertes en el texto constitucional, eso no va a cambiar la práctica. Eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces, o buscamos un sistema el día que se reforme la Constitución, que hoy no es el momento porque es una caja de Pandora abrir la Constitución, y sacamos el DNU y lo desterramos de la Argentina porque la verdad es que no es un instrumento que funciona en el derecho parlamentario, porque si pierde poder el primer ministro o el que está en el gobierno, va a tener una moción de censura y va a caer el gobierno, cosa que no va a pasar en un sistema presidencialista. Entonces, como no va a pasar en un sistema presidencialista, meter este instrumento acá no fue del todo bueno. Por más que haya estado Peralta, vuelvo a insistir, la mejor opción sería la otra. Claramente el sistema de inglés es totalmente distinto al nuestro, pero nosotros en un momento tenemos que empezar a trabajar la base de consensos. Y yo comparto con esa idea, pero miren lo que pasó con el estado de sitio. Yo acá tengo una cita de Shelley, déjenme que la lea, por favor, que está en el libro de Shelley, en la Constitución comentada, dice que desde 1900 a 1983 fueron declarados los estados de sitio en 22 oportunidades, que representaron 26 años vividos bajo situación de estado de sitio. Representó el 31% de ese tiempo vivido bajo el estado de sitio. Y a partir de ahí, después de eso, después que vivimos esa situación con el estado de sitio, la Argentina ha empezado a aprender que no era un método muy, muy bueno para utilizarse. Tal es así que yo por ahí me olvido de algún registro, pero tengo estado de sitio solo en el 2001. Y después no tenemos muchos más registros de la utilización de un instituto de emergencia como es el estado de sitio. Entonces, hay un consenso político en donde estos instrumentos, como posiblemente la intervención federal, sean instrumentos que necesitan un consenso político para que no se desborde el sistema. Tenemos que seguir avanzando en eso. Para mí ese es el problema esencial. Porque si nosotros creamos una norma que nos limite, ¿qué hace que el Ejecutivo, si tiene el poder del Congreso, no la saltee diciendo, exceptúese el artículo tal de la ley tal? Lo he visto ya, por eso digo. Por ahí sería muy fuerte, pero no lo descarto. Ok. Luis, acá tengo otra pregunta
que nos pasaron, que dice, la utilización de DNU no estará en relación directa con las demoras del legislativo para legislar. ¿No habría la posibilidad de una cámara interpartidaria que pueda legislar con urgencia en algunos casos o que esté para aprobar los DNU en forma urgente? Y lo que pasa es que armar ese diseño, no sé, Santi, vos qué pensás, armar un diseño así abajo de la Constitución, me quedo más con lo que estás diciendo vos que armar una cámara en el medio. Es como crear un órgano muy fuerte. Lo que... la comisión bicameral debería haber funcionado como un mini congreso. Es que en realidad debería haber tenido un diálogo más fuerte, como por ahí lo tiene la mixta revisora de cuentas. La mixta revisora de cuentas también es de control y tampoco rechaza a ninguno. La grandilocuencia y el romanticismo que genera un DNU no lo da una revisión de cuentas, pero es tan determinante a la hora de la finanza pública como un DNU que modifica la ley de presupuesto. Una propuesta interesante me parece que es la de Pérez Walde. Él tiene una visión muy restrictiva de los DNU, pero cuando critica la 26122 en algunos de sus trabajos, él sugiere, por ejemplo, que se regule, y esto yo entiendo que lo podría hacer el Congreso en una reforma de la 26122, que si existe un dictamen de rechazo por parte de la Comisión, ese dictamen tenga por efecto suspender el decreto hasta tanto se pronuncie por la aprobación o rechazo el Congreso, con lo cual es una buena manera de darle un efecto más concreto a la intervención de la comisión bicameral, que hoy tiene una opinión meramente consultiva, que no es vinculante, y que de alguna manera también forzaría, por el hecho de que si hay un rechazo eso determinaría la suspensión del decreto, forzaría a las cámaras a pronunciarse en relación a ese decreto, ¿no? Entonces, me parece que esa propuesta es interesante. En relación a los decretos delegados, incluso yo creo que el propio Congreso podría modificar la 26122 y que los decretos sean convalidados o rechazados por la propia Comisión. Porque en realidad, el 99 inciso 3 le atribuye el control a las cámaras del Congreso respecto a los decretos de necesidad de urgencia. El 100 inciso 12, en cambio, dice que los decretos delegados están sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente. Entonces creo que podría haber, y tiene un sentido esta diferencia de tratamiento de régimen. ¿Por qué? Porque en el caso de los decretos delegados existe una previa intervención del Congreso, que es el que marca la cancha y le dice al Poder Ejecutivo, vos podés usar mis facultades bajo estos límites y condiciones y para lograr estos objetivos, y yo lo voy a controlar, pero yo soy el que te habilito y te pongo los límites. En cambio, en el DNU, cuando no hay una intervención previa del Congreso, sino que la iniciativa normativa la tiene el propio Poder Ejecutivo, tiene más sentido que la propia Constitución exija que se pronuncien expresamente las cámaras. Ahora, en el caso de los decretos delegados, entiendo por cómo está regulado en la Constitución, podría modificarse la 26122 para que los decretos caigan o se convaliden con un dictamen nomás de la Comisión. Tengo acá dos preguntas. Vienen con el tema de los límites. Una de ellas es, el pronto retorno a la actividad parlamentaria limita uno de los presupuestos de emisión de DNU. ¿Crees que igualmente se irán dictándose sobre texto del tiempo que insumen las leyes, aunque haya leyes que se hayan dictado en un día? Y la otra relacionada con eso mismo, con el tema de la dinámica, es ¿cómo hace el Congreso para controlar las decisiones del Poder Ejecutivo en contexto de emergencia cuando se necesita el rechazo expreso de los plenos de ambas cámaras? Y en esta dinámica no está en los tiempos ni en este momento en funcionamiento adecuado. Lucho, si me permitís, voy a decir dos cosas nomás, que me parece interesante la pregunta. En cuanto a si se seguirán dictando una vez que empiece a funcionar el Congreso, por lo pronto la práctica institucional de los últimos 13 años es que, estando el Congreso en sesiones ordinarias, o sea, no en receso, se hace un uso bastante recurrente de los decretos de necesidad y urgencia, con lo cual, ¿por qué ahora dejarían de usárselo en el contexto de la pandemia si el Congreso vuelve a funcionar? No lo sé, o sea, que es altamente probable que igual se lo siga utilizando, aunque quizás con menor regularidad y no tanta intensidad, como hemos visto, 25 decretos en poco menos de 2 meses. Una manera que el Congreso tendría, para mí, de
limitar al Poder Ejecutivo sería, una vez que retome las sesiones, modifique la ley 27.541 de emergencia, amplíe las facultades en materia de emergencia sanitaria y le diga al Poder Ejecutivo, vos de aquí en adelante, en función de la crisis del COVID, vas a poder hacer esto, aquello, para lograr este objetivo, cuidando de evitar la propagación de la pandemia y también cuidando establecer regímenes para que no colapse el sistema económico, pero con pautas establecidas por el Congreso. En ese contexto, si el Congreso hiciera eso, el Congreso estaría reasumiendo el ejercicio de sus funciones ordinarias y estaría marcándole la cancha al Poder Ejecutivo, digamos, dándole herramientas para atravesar lo que queda de la emergencia motivada por el COVID-19, pero al propio tiempo, digamos, utilizando un mecanismo que le va a permitir limitar al Ejecutivo y controlarlo. Sí, dos que son, me parece más para Luis, porque hacen alusiones particularmente a la comisión. Una tiene que ver con específicamente el funcionamiento, que es si se tiene el dato histórico de la bicameral de trámite legislativo, si siempre ha sido constituida por mayoría de legisladores oficialistas, con esto que esto implica, ¿no? Y la otra, que junto varias que hay, que tiene que ver, que puede ser para Luis o para Santiago, ¿por qué creen que había este funcionamiento ineficaz o esta poca resolución sobre la mayoría de los decretos, sobre la totalidad de los decretos, que no se ha revertido ninguno? ¿Es ineficiencia de funcionamiento de la bicameral? ¿Cuáles serían los motivos? Con respecto a la primera, la mayoría oficialista estuvo en casi todos los años, salvo el año pasado y el año pasado. No sé, Santiago, así me acordaba. No, en 2010, en 2009-2010, cuando 2009-2010. Digamos, no se ponían de acuerdo justamente por la paridad en la representación de la fuerza acerca de quién era el presidente, y había dictámenes en relación a decretos con 8 firmas en sentido de rechazar y 8 firmas en sentido de aprobar, y no se podía saber cuál era el dictamen de mayoría porque no estaba designado quién era el presidente, cuya firma es el que determina que haya dictamen de mayoría, en esos casos de empate con la firma de votos. Claro. Básicamente ahí había un bloqueo, y después el año pasado, y yo no recuerdo y no veo que sea de otra forma, porque generalmente la estructura del sistema presidencialista va a ser que, como la conformación de la comisión bicameral es proporcional a las cámaras, la proporción a las cámaras generalmente dan al partido de la mayoría o a la primera oposición, creo, primera minoría, como llaman algunos. Entonces, casi siempre va a acompañar a la oposición. Lo que podría haber pasado es que el constituyente hubiera dicho, o la ley, que la presidencia esté en manos de la oposición, con lo cual le hubiera dado una ventaja. Lucho, en ese sentido me parece interesante lo que vos decís, porque me parece que desde el punto de vista constitucional no podría establecerse, salvo que se reforme la Constitución, que la comisión bicameral esté integrada por una mayoría de la oposición, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está la exigencia de guardar la proporción de las representaciones políticas. Ahora bien, creo que nada impediría que la propia ley, que hoy establece la presidencia rotativa entre las cámaras, a propuesta de los bloques y designada por el presidente, que se establezca en la ley que la presidencia la ejerza la oposición. Eso no sé si sería, desde el punto de vista constitucional, inválido. O sea, que la presidencia la ejerza la oposición me parece que sería algo viable, como ocurre con muchos órganos de control. Lo que sí me parece que no podría modificarse por vía legislativa la integración de la comisión para que esté integrada por mayoría de oposición, cuando está la exigencia de que se respete las proporciones de la representación política en el Congreso. Sí, ahí hay dos cosas, en base a eso que decís, Santiago. La primera es, en un sistema parlamentario, esto va a generar que
la tensión entre el partido de gobierno, si no tiene una mayoría bien definida, termine llevando, sacando al primer ministro. Eso es lo que podría pasar básicamente en un sistema parlamentario, que es lo que no está previsto, por eso tiene que ser proporcional. Ellos a veces hacen gobiernos de coalición, y esos gobiernos de coalición, cuando se dividen, generan esa tensión. Podría pasar el año que viene si hay un conflicto entre la línea dura de Alberto Fernández y cierto sector del kirchnerismo. ¿Qué pasaría si esa comisión con los integrantes empiezan a virar en el voto? Vas a tener un voto totalmente diferente y ahí podés llegar a tener un control. Respecto a eso, al otro punto sí, había varios proyectos antes de ahí en la 26.122 que hablaban de la presidencia de manos de la oposición, pero ahora poniéndome un poquito del lado del oficialismo, en un oficialismo con minoría va a haber un problema, porque la minoría se va a ver restringida a poder sacar un proyecto, un decreto de necesidad de urgencia, porque si el comando lo tiene la oposición, literalmente lo va a volver loco. Bueno, pero podría ser que la presidencia la tenga la oposición cuando exista mayoría oficialista en el Congreso. Lo que podría pasar es que la tenga la oposición cuando sea mayoría en el Congreso, pero como el decreto de necesidad de urgencia, acá entra el otro vicio del decreto de necesidad de urgencia. Como no tiene, como el sistema español o el italiano, una caída a los 3 meses, a X cantidad de tiempo, va a persistir porque te van a hacer sistema de bloqueo. Entonces, podrá llamar, podrá convocar, podrá pedir informe, difícilmente pueda despachar en contra. Entonces, como que es un sistema que tiene ese juego muy dinámico, muy complejo. Bien. Y la otra no me acuerdo, Santi, ¿cuál era? La otra les consultaba sobre el tema de por qué creen esta ineficiencia o no, que la comisión funciona y no ha modificado nada en materia de NEU históricamente. Bueno, por los datos si me permitís, tengo una respuesta ahí, que era justo el texto que perdí. Tengo 200.000 papeles revueltos por todos lados para poder construir ese eterno PowerPoint. Y ahí no va a ser muy preciso, pero voy a tratar de transmitir la idea. Que sería el concepto de poder eficaz que hablaba Ollanarte, que yo les trataba de contar. Lástima no está Graciela, que es la que me pasó el texto, que podría explicarlo más que yo porque es profesora de ciencias políticas. Pero básicamente, el poder eficaz se ha deformado. Esta idea de función gubernativa, que hablaba Alfonso Santiago, que comenté al principio, es la que coparticipan en cierta forma el Ejecutivo y el Legislativo, en donde dictan todas las medidas que tienen que ver con la reglamentación y el ejercicio de los derechos y la puesta en vigencia de esos derechos, y el control fuerte lo va a hacer, o la función de control va a tener el Poder Judicial, que también está en crisis y discusión por algunos sectores políticos. Ahí uno va a tener una coalición entre estas dos ideas, que el partido de gobierno va a ser un partido que generalmente va a acompañar o va a tomar decisiones partidistas a la hora de evaluar el decreto de necesidad de urgencia. Y no va a tener en cuenta si hay una violación de un derecho. Entonces va a ser un trabajo esencialmente político. Le vamos a pedir a un político que haga un trabajo esencialmente político, jurídico, cuando en realidad ellos hacen un trabajo esencialmente político, y muchas veces los partidos políticos trabajan así. Quien debería frenar esta estructura, para mi modo de ver, es precisamente el Poder Judicial. Y acá hay un par de datos. Los 2 o 3 fallos más fuertes que tienen que ver con control del Congreso, el control sobre decretos, que son Colegio Público de Abogados, consumidores argentinos, el primero sobre delegada y el segundo sobre DNU, son sancionados, recaen sobre, está bien que tiene que ver con varios factores, pero el primero que yo les digo, Colegio Público de Abogados se sancionó, es un fallo que echa por tierra un decreto de la Rúa, el 1204, en el año 2008.
consumidores argentinos echa por tierra en el 2010 y declara la inconstitucionalidad y la invalidez de un decreto que es el 558 del 2002 de Duhalde. Le decía cosas la Corte en ese momento Cristina Fernández de Kirchner, pero le decía volteando otros decretos, no los de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces ahí hay un tema de que hasta dónde llega a ejercer el control, en qué momento ejerce el control. Y después también Massa, pero Massa fue un fallo muy complejo y, ¿no es cierto?, Santiago, es hipercomplejo de leerlo, dejó que se aquieten las aguas para sancionar un fallo medianamente superador, para el que no perdió, de la especificación. Y Camaronera Patagónica, que es un fallo sobre delegación en materia tributaria, recayó sobre 2 resoluciones del año 2002, con lo cual el control de la Corte ha sido un control muy extemporáneo. No es solo el poder legislativo el que no hizo el control. ¿Qué pasaría en este quiebre si la Corte se pone el saco de activista en esto? Esa es la pregunta que yo me hago a veces, más que... Está bien, la estoy tirando afuera, la estoy pateando afuera, trabajo en el Congreso y la estoy pateando a la tribuna. Pero también tenemos que pensarla porque de esa forma el sistema de distribución de poderes. Yo coincido, Luis, por eso lo que decía era también, o sea, no solo la extemporaneidad en relación al control judicial, sino también, digamos, estos decretos que tampoco tenían una relevancia institucional destacable, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar. Además de que eran decretos previos a la 2622, de otros gobiernos, ¿no?, al que estaban en ejercicio cuando se dictó, el fallo, encima, era sobre cuestiones que no tenían relevancia institucional. Entonces, el Poder Judicial manda un mensaje, tiene la jurisprudencia restrictiva, pero el Poder Ejecutivo, al ejercer el poder, no siente que el control judicial lo restrinja en el ejercicio de ese poder. Entonces, yo creo que está en deuda el Poder Judicial a los efectos de equilibrar el sistema, y quizás tanto como el propio Congreso, me parece. ¿Sí? Y Santiago, ahí yo recuerdo, se criticaba, por ahí con cierto partidismo puede ser, pero la Corte durante el gobierno de Macri sí le puso en CEPIS un freno muy fuerte, era una barbaridad lo que se había hecho con las tarifas, pero le puso un freno muy fuerte. Y el otro tema que también hizo la Corte, marcó posición, mucho más rápido que marcó en otros tiempos, fue con el tema del federalismo. Ahora no me acuerdo los dos fallos, creo que Santa Fe y no sé qué otro fallo más dando vuelta había. Claro, pero esos casos en realidad eran decisiones de Cristina Fernández de Kirchner, que la Corte declara inconstitucionales y ordena devolver fondos coparticipables. Es más, no me acuerdo si eran decisiones de Cristina Fernández de Kirchner, pero se habían dictado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, o se dictaron al poco tiempo antes del 10 de diciembre de 2015, ¿no? Fue como un regalo para el nuevo mandato que estaba por empezar a ejercerse, digamos. Sí. Pero sí, son casos relevantes en materia de delegación, ¿no? Porque eran decretos delegados que establecían que se utilicen fondos coparticipables para financiar a la FIP o a la ANSES, ¿no? Santiago y Luis, les hago la última pregunta para que cada uno responda conforme su mirada. Es la siguiente: ¿se entiende el bien común como un límite que es canalizado a través de la vía jurídica al poder? ¿Y cuál sería la aplicación práctica del bien común en este contexto a partir de la vuelta con las sesiones virtuales y la celeridad que se requiere para los decretos del Ejecutivo, para las decisiones? Yo hasta la primera me animo, la segunda es casi indeterminada. Es como Berrocchi, como el fallo de Berrocchi, en la segunda parte. Mirá, ¿cuál es el límite? La razonabilidad. La razonabilidad de la medida que hagan va a estar, de la que medida que tome cualquier decisión del Estado, tiene que estar conforme al principio de razonabilidad. Y ese principio de razonabilidad tiene el primer elemento, un fin legítimo.
y ese fin legítimo tiene que ver con los fines que están en la Constitución, y el bien común está en la Constitución. Lo que pasa es que, como es un concepto difícil de conceptualizar, ahí es donde va a ajustarse un poco a lo que vaya diciendo la jurisprudencia de la Corte en el sentido de lo que es el bien común. Pero yo creo que ese es el encuadre que habría que darle, que tiene que ver con el fin del Estado. Santi. Bueno, yo coincido, son preguntas muy difíciles, muy difíciles. Me parece que, sí, yo coincido con que el principal, digamos, el límite sustancial que tiene cualquier actividad del Estado, de cualquier órgano político, es el límite de la razonabilidad. Y en última instancia, quien garantiza que las decisiones sean razonables es el Poder Judicial. Y por eso me parece que yo lo que quería plantear era, el bien común, a mi criterio, exige no solamente que se adopten en contextos como el que vimos de pandemia, medidas ordenadas a proteger la salud, sino que además exige que esas medidas se adopten respetando los límites de la Constitución. Dentro de ello está la razonabilidad y, por otra parte, los procesos institucionales propios del sistema republicano, donde, aunque se admiten decisiones excepcionales por parte del Poder Ejecutivo, están sujetas o deben estar sujetas al control del Congreso y del Poder Judicial. Creo que en ese sentido me parece que es un límite a la vez. Bueno, les agradezco a los dos, a Luis, a Santiago, el tiempo, la dedicación, los conceptos. La verdad que a mí me resultó muy claro, espero que a todos los participantes les sea igual. Y bueno, nos volveremos a estar en contacto en las próximas charlas y reuniones que haremos por estos medios. Bueno, muchas gracias Santi, muchas gracias Luis, muchas gracias a todos por la invitación. La verdad que un placer escucharlos y tener este intercambio. Muchas gracias, Santi. Gracias, Santiago. Gracias a todos. Saludos.